Continuando en la siguiente diapositiva, vemos lo que vienen a ser unas gráficas de la simbología de huecos y de ventanas. Por este lado vemos que el apunte nos dice que según la escala del plano, ¿sí?, la representación en planta del vidrio de las ventanas puede variar desde una simple línea hasta dos líneas que definan las caras internas y exterior del mismo, así como su espesor, y ocasionalmente 1,50 es 1 centímetro de mi plano. En los planos de detalle a escala grandes pueden representar el tipo y la capacidad de apertura de la ventana también. Repasando un poquitito esta cuestión de las escalas y las medidas de los escalímetros para terminar de fijar el concepto y de comprenderlo, repasemos que esta escala dice que es 1 en 20, es decir que 1 centímetro de la realidad son 20 de mi plano. 1 en 50 viene a ser que 1 centímetro de mi plano son 50 centímetros de la realidad. 1 en 100, 1 centímetro de plano son 100 de la realidad. Y 1 en 200, 1 centímetro de mi plano equivalen a 200 en la realidad, ¿sí? Acá tenemos una gráfica de simbologías de aperturas de ventanas. Y les cuento que en este caso, en las dos primeras, el vértice de estos triángulos es el indicador del sistema de aperturas, y en este caso es hacia la derecha, hacia este lado. Esta es una apertura hacia la izquierda. Las flechas en este caso indican la gráfica del sentido de apertura de una ventana en guillotina. En este caso son celosías de persiana lamas, diferentes maneras de poder graficarlos. En este caso, de nuevo, el vértice, ¿sí?, es el indicador de apertura. Abatible de eje inferior y abatible de eje superior, ¿sí? Ahí y ahí. Ventana corredera, como lo indican las flechas, una de las más clásicas, ventana de paño fijo. Y las pivotantes. Las pivotantes equivalen tanto como para el sistema de ventanas como puertas, ¿sí? Hay puertas también que son pivotantes. Entonces tenemos pivotantes de eje vertical y pivotante de eje horizontal. Simbología de escaleras, rampas y ascensores, ¿sí?, que esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero por si no lo comenté antes, siempre en las gráficas de escaleras es sumamente necesario que la dirección de la flecha sea en dirección a subir la escalera siempre y nunca en dirección a bajar. Esta es una escalera de un tramo dibujada. También a los peldaños se los suelen encontrar a veces con números correlativos siempre en dirección a subir la escalera. Es decir que desde la planta baja vendría a ser el peldaño 1, 2, 3, 4 y 5 en el caso de que usen numeración, ¿sí?, si no la flecha. Bueno, escalera de un tramo, escalera de un tramo recto, es lo mismo. La rampa se dibuja casi similar a la escalera, pero en una línea recta la rampa, es decir, no seleccionando los peldaños, no dibujándolos. Esta es una escalera de tramos paralelos, por eso vemos acá este corte y dos flechas, pero siempre en dirección a subir. Esta es una escalera con un almacén debajo, o a veces se le llama almacén, pero puede llegar a ser un baño, ¿sí?, un lavadero, ¿por qué no? Esta es una escalera en U, ¿sí?, o de dos tramos. Fíjense en que arranca de abajo, este es el tramo, digamos, de descanso donde uno camina y continúa el recorrido hacia arriba. La rampa, lo mismo. En este caso es una escalera en L con un descanso. Esta es casi similar, es una escalera en L con dos peldaños partidos, ¿sí? En este caso es una escalera amplia en U o en ojo. Y esta es una escalera en U de 3 tramos con descansillos, ¿sí? Escaleras en caracol, fíjense en que para diferenciarla de la escalera en abanico, la escalera en abanico es similar, pero tiene un rectángulo dibujado en los bordes, y la escalera caracol es circular completamente, ¿sí? Estas son más peligrosas, cada vez son menos. Esta es la gráfica para poder localizar ascensores. Se los dejo para que lo repasen, así cuando un cliente les trae un plano, ustedes tienen que
en el caso que se animen a dibujar, puedan saber qué significa, ¿sí?, cada gráfica. Fíjense que en la diapositiva de arriba, con el comedor y el living dibujado, podemos ver incluso una línea de diseño, porque tenemos en este sector el sillón de Barcelona de Mies van der Rohe, la mesa Saarinen, la silla de Hans Wegner, el sillón de Charles Eames, la poltrona, que es un clásico. Están dibujadas las alfombras, plantas, iluminación moderna, una especie de cómoda o de consola, un sillón de 3 cuerpos, la mesa ratona. Y si bien este dibujo tiene cierta complejidad y es cierto que no cualquiera puede llegar a dibujarlo en el primer día, los dibujos de abajo, fíjense que siempre valiéndonos de una regla, ¿sí?, podemos llegar a dibujar desde las formas geométricas más básicas y que se entienda lo que queremos decir, ¿sí?, que podamos ver una cierta distribución y cómo lo ubicaríamos en el espacio, en los elementos, la distancia. Nos damos cuenta que claramente por acá puede desplazarse, ¿sí?, una persona. Este es un living con 3 mesas, ¿sí?, 2 auxiliares, una mesa ratona, una alfombra. Es una mesa de comedor redonda con 4 sillas. Fíjense que las sillas son parte, la mesa de un redondel y lo que son las sillas dibujadas de un cuadrado. Esta habitación tiene una cama doble, mesita de luz y cama simple. Y es fácil de dibujar, ¿sí?, solamente pasa por animarse, empezar a hacerlo. Bueno, la vista. Los alzados arquitectónicos de edificios son dibujos ortogonales de sus exteriores vistos horizontalmente. Las proyecciones ortogonales de las superficies verticales interiores de un edificio, tal como se ven en las secciones, son alzados interiores, como ya lo vimos. Todas las superficies planas, no paralelas al plano de dibujo, no perpendiculares a la línea de vista del observador, aparecen en Scorzo. ¿Sí? Ya en Scorzo ubicaban la arquitectura los griegos. ¿Para qué? Para que se aprecie el volumen, que sea más imponente. Y todas las superficies planas, paralelas al plano de dibujo y perpendiculares a la línea de vista del observador mantienen su verdadera magnitud a escala, es decir, la forma y la proporción, ¿sí? Recuerden entonces que la vista es una sección vertical por los bordes, ¿sí? Pero es un dibujo 2D porque tengo ancho y altura nada más. En este caso tenemos volumen, ¿sí? Tengo altura, tengo ancho y tengo la profundidad. Composición de un dibujo. El orden para poder componer un dibujo es muy simple y es el siguiente. Primero esbozar las líneas principales, verticales y horizontales como lo muestra esta gráfica. El segundo paso sería trazar las líneas secundarias. Ven que ya va trazando las puertas y lo que viene a ser la localización de las ventanas. Y por tercero, regrosar las líneas que lo requieran teniendo presente el peso que debe tener cada una de ellas para repetir las líneas, esforzándose siempre en hacerlas en un solo trazo para que quede más prolijo, como acá. Es práctica, ¿sí? No requiere mucho más que ese tipo de concentración. Esta vista que vemos acá, fíjense en que nos da una idea ya del tipo de acabado, del revestimiento que tiene esa fachada, esa vista. Este es un panel de madera y en este caso es un ladrillo a la vista. Y así hay infinidad. Ahora en un ratito les voy a mostrar algunas más, como para que vean que con unos simples trazos en realidad sobre la vista uno ya puede dar incluso un aspecto de materialidad desde el dibujo. Así como vimos en grafismo profundidad o graficar simplemente las líneas para hacerlas similares al tipo de piso que tenemos, ¿sí? Porque sería absurdo hacer un relevamiento en ese caso. Sería un trabajo en vano prácticamente, a nadie se le ocurriría. Bueno, este es una vista, ¿sí?, de puertas y ventanas en alzado, una vez más. Cuanto mayor es la escala, más detalles hay que mostrar. Esto siempre es así para que todo tome coherencia. En este caso vemos las vistas de estos techos. El primero es un techo de tejas, ¿sí?, para tejas. El segundo es un techo de metal.
En el tercer caso son diseño de ventanas y por último diseño de puertas, ¿sí? Esto es un corte, ¿sí? Fíjense en que esta es, digamos, la construcción en sí, y si nosotros la seccionamos, como en este caso en forma vertical, hacemos un corte en vertical y separamos el frente del fondo, podemos ver el interior tal cual lo muestra esta gráfica. Si nosotros haríamos un corte en sentido horizontal a 1,20 m del piso mirando de arriba, obtendríamos un corte para hacer y ver la planta. Por eso decimos que la sección de un edificio es una vista horizontal después de haber cortado según un plano vertical y separado de la parte anterior, normalmente a 1,20 m de altura. Se secciona todo, ¿sí? Todo lo que son paredes, ventanas, puertas. También podríamos cortar una altura mayor, depende de lo que querramos mostrar, ¿sí? Si queremos mostrar una cubierta superior, el corte se va a hacer más arriba, es así. La intención de las secciones de diseño siempre es ilustrar el mayor número de relaciones entre los espacios interiores significativos, ¿sí? Tienen que explicar los puntos más característicos de estos espacios. Recuerden que la sección de un edificio es solo una parte de una serie de vistas relacionadas que se llaman proyecciones ortogonales. Ahí tenemos otra opción de corte. Acá tenemos un plano, fíjense en el elevado, ya me pone la figura del hombre en la gráfica de la arquitectura, que eso también siempre ayuda al ojo humano, porque muchas veces, incluso vieron cuando nos compramos un objeto, por ejemplo puede ser un celular, que si le sacamos una foto para mostrarlo a una amiga o a un amigo, mirá lo que me compré, le saco la foto al elemento solo y no tomamos dimensión del tamaño que ocupa. Sin embargo, cuando le sacamos, en ese ejemplo, ¿no?, al celular una foto en paralelo o al lado de una parte de mi cuerpo, de mi mano, ya nos damos una dimensión del tamaño, ¿sí? El hombre por naturaleza siempre ha medido haciendo referencia a una parte del cuerpo humano o a su cuerpo. Por eso muchas veces en las gráficas arquitectónicas también se pone el cuerpo humano para tener una idea de la altura de los techos, por ejemplo, en este caso, o la altura de una baranda en un balcón, si la baranda parecería que queda chica o es alta, etc. Bueno, esto es un corte de una sección de un edificio, ¿sí?, que vendría a ser una comparativa entre diseño contra construcción. En el lado derecho de la pantalla vemos la sección de construcción, que siempre hace énfasis en los detalles de construcción del edificio, y en el lado izquierdo vemos la sección de diseño, que hace énfasis en la forma y en la definición de los espacios, ¿sí? Fíjense en que me aporta una maceta como elemento decorativo, la baranda del balcón, el hombre, la figura humana, una especie de tapiz, y en este caso solamente a lo netamente constructivo. Creo que se nota bien la diferencia. En este lado es un corte, no lo habíamos visto, que hacía referencia recién a esto de los grafismos, ¿sí?, de los sombreados, también cuando dibujamos. En este caso, fíjense en que se decidió sombrear la estructura de este corte en sentido vertical de este dibujo, y como se ha querido dar importancia a lo estructural, se lo sombreó. Entonces vemos resaltado la estructura en sí. En este segundo caso es un dibujo más con rayismos, que puede estar, digamos, haciéndonos ver otro tipo de materiales, como pueden ser los materiales tipo acabados de las paredes, o en este caso los rayismos del fondo. Quizás no se quiso mostrar las casas vecinas o algo que haya por ahí, simplemente se hizo un rayismo como para centrar la vista en lo que verdaderamente se quiere mostrar a nivel constructivo. Esto de los grafismos que nombrábamos recién también sirven como para mostrar desde profundidades hasta similitudes con los pisos, los relevamientos, profundidades. Todo es válido para poder dibujar. Esta es la realidad. El primero corresponde a grafismos de fachadas de hormigón y de yeso, cualquiera de las dos, ¿sí?, opciones.
El que sigue sería una mampostería de ladrillo. El que sigue, fíjense que es fácil de dibujar, es una mampostería de piedra. El que sigue es un revestimiento de madera. El que sigue es hormigón o yeso otra vez y tiene como ya una cierta textura con respecto al primero que era más liso. El que sigue es una mampostería de concreto. El que sigue es una mampostería de piedra. El que sigue es una mampostería de tipo revestimiento de madera. El que sigue es un panel o un tablero formado de concreto. Y por último, un panel de madera, ¿sí? Pero fíjense en qué infinidad y qué variedad hay para poder texturizar mediante el dibujo. Y ni hablar si uno modela a través de un programa como AutoCAD o SketchUp o cualquier otro de los que hay en el mercado, que vos jugás mucho con las texturas y directamente las bajás, las tenés en tu caja de herramientas y directamente se trabaja toda la pared en un clic. La diapositiva que sigue son los planos existentes. ¿Sí? Hay planos existentes para estructura, para instalaciones, para entorno, para implantación. ¿Sí? Fíjense en que es un plano dibujado con lapicera y una hoja tipo resma. Todo es válido. Y dentro de estas variedades de planos tenemos planos municipales que por ahí nos muestran una cierta información que le importa más a un municipio por, digamos, en sí, lo que va a ser su tarea, ¿no? Recaudar impuestos, ver en qué parcela se encuentra la nomenclatura catastral, bueno, la evaluación fiscal, ¿sí? Todo este tipo de información la encontramos en los planos municipales, quién es el titular, la cantidad de metros cubiertos totales que tiene, de metros no cubiertos, qué tiene al lado, ¿sí? A qué manzana corresponde, bueno, todos esos datos los vuelcan o los encontramos en un plano municipal, que son todos estos ejemplos que vemos acá, y que es muy diferente a este tipo de planos que vemos en pantalla, que son planos inmobiliarios, donde por ahí la función, el por qué y lo que le interesa a la inmobiliaria en su plano es en sí mostrar la distribución y las medidas o el confort que tiene esa arquitectura para venderla o alquilarla, ¿sí? Entonces se vuelca otro tipo de información en el plano inmobiliario con respecto, por ejemplo, a un plano municipal, como así también hay diferencias con un plano constructivo arquitectónico, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, fíjense, para repasar un poco, unidad A, unidad B, C y D, como para que la persona pueda elegir, ¿sí? Tenemos las medidas de todos los ambientes, desde el balcón, desde la sala de estar comedor, el otro baño, lo que es el dormitorio en suite. Fíjense en que también tenemos la gráfica que vimos hace un rato de las escaleras y el ascensor. Acá hay otro ejemplo, dice seleccione la unidad, ¿sí? Tenemos los números de unidades para elegir. En este caso no tenemos acotadas las medidas de los ambientes, pero igual acá sí ya tenemos medidas acotadas, la distribución del mobiliario, como para que también nos demos una idea de las circulaciones. ¿Sí? La planta baja, la planta alta, es la unidad 7, 4 ambientes de 155,50 metros cuadrados. Maneja otra información, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, es una unidad funcional número A, la B, escalera, siempre en dirección a subir la escalera, el ascensor, las terrazas, también con sus medidas. Bueno, y a lo más importante y lo más didáctico y lo que más las va a entretener de esta segunda clase del curso de decoración de interiores, por lo que significa hacer el curso y seguramente deben querer, ¿no? Del mismo. Les voy a pedir unos 5 minutitos más de atención, que les voy a explicar lo que es el programa de necesidades.
que es este programa que seguramente han visto más de una vez cuando ven en la televisión estos programas de decoración de interiores y de diseño de interiores, donde los profesionales se ponen en contacto con el cliente y el cliente cuenta sus necesidades. Los diseñadores toman nota, sacan todo el provecho posible de esa primera o primeras reuniones con el cliente para poder elaborar 1 o 2 proyectos y luego presentárselo al cliente. Yo desde mi estudio particularmente trabajo de esa manera. Nosotros hacemos una serie de entrevistas con el cliente. A veces puede llegar a ser una sola, a veces pueden llegar a ser 2 o 3, dependiendo de la complejidad. Donde en esos encuentros se hace el relevamiento, que es lo que vimos hoy al principio, ¿sí? Sacamos fotos, charlamos con el cliente, relevamos medidas y vemos las necesidades, tomamos nota de todo, preguntamos y luego elaboramos 2 opciones diferentes, el cliente ve las 2, si es una asesoría a nivel online, hacemos una devolución escrita por mail y si es presencial nos sentamos a tomar un café con el cliente y le contamos en forma verbal y le exponemos las opciones disponibles. Siempre trabajar con el cliente en persona nos da también la posibilidad de poder ver las reacciones del otro, ¿sí? A uno como diseñador ya al verle la cara al cliente ya sabes si en ese momento mismo, si fuiste por el buen camino o no. Bueno, yo por lo general presento estas 2 opciones y hago que el cliente, si le encantó una, decida una y quizás también muchas veces se quedan con algo de la primera opción, algo de la segunda y hacemos una tercera final y es la que vamos a ejecutar, ¿sí? Es la que vamos a realizar, digamos. Pero bueno, lo más importante entonces de este programa de necesidades, que es este sistema de entrevistas, es que tienen que saber, por favor, que los actores involucrados van a ser el usuario, que es quien usa el ambiente, ¿sí? El que va a usarlo, el cliente, que es el que paga la obra, y el diseñador, que somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, si es una familia, bárbaro. Si es una vivienda va a pasar esto, pero si a mí me contrata, por ejemplo, mi cliente que paga la obra para que yo le haga la decoración de interiores de su restaurante, el usuario no es quien paga la obra. Eso también hay que verlo, ¿sí? Cuando hay un negocio hay que prestar más atención todavía en lo que refiere al programa de necesidades, ya que tendríamos que ver qué es lo que la empresa pretende del lugar. Si es un restaurante, por ejemplo, ver, bueno, ¿qué quieren? ¿Hacer un restaurante de comidas rápidas? Genero mayor incomodidad para que la gente coma y se vaya, que sea más un lugar tipo de comida al paso. O si el cliente lo que quiere generar en su cliente es que pasen tiempo, que haga un primer plato, un segundo, un café y un postre, tengo que generar una cierta comodidad, es decir, que los espacios entre mesa y mesa van a tener que ser los oportunos, como para que esa familia o esa pareja que está comiendo no esté escuchando todo el tiempo lo que pasa en la mesa de al lado, o que cuando pasa el mozo tengan que estar corriéndose porque una persona no pasa, o si la mujer quiere salir al toilet, le tenga que molestar a la mesa que tiene detrás. Estoy nombrando cosas que siempre pasan, pero que es importante desde nuestro trabajo tratar de mejorarlas en el caso de tener que hacer un programa de necesidades para un cliente que no va a ser el usuario, ¿sí? El usuario va a ser su propio cliente. Son como 2 diferencias que quería hacerlas notar. La siguiente diapositiva dice objetivos y características principales del programa de necesidades. ¿Sí? Prestar atención. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos del programa de necesidades? Necesitamos, por ejemplo, poder comunicar, ¿sí? A través de esas entrevistas con nuestro cliente las expectativas que el cliente tiene, pasarlas hacia nosotros para nosotros poder saber y en base a eso ejecutar medidas, ¿sí?
El programa de necesidades debe centrarse más que nada en primeras reuniones en requisitos prácticos, ¿sí? Más que en detalles. No se trata quizás en un primer encuentro de definir el diseño en sí, sino de poder proporcionar un marco claro para el desarrollo de un diseño que satisfaga las necesidades y las aspiraciones del cliente. El programa de necesidades debe ser claro, ¿sí? Debe poder identificar claramente los objetivos y las prioridades principales a alcanzar. Estos puntos claves del programa de necesidades podrían ser establecer la visión que el cliente tiene del proyecto, es decir, sus motivaciones y expectativas a corto, medio y largo plazo. Definir las funciones del espacio determinado, los usos y los usuarios, ¿sí? Establecer los criterios de diseño en relación con el entorno, ¿sí? El estilo de materiales, el estilo decorativo. Esto quizás el estilo decorativo de los materiales quizás no lo tengan en claro en un primer encuentro, ¿sí? No se espera del programa de necesidades poder saber el estilo en sí en un primer encuentro, sino que por ahí lo que más pretendemos de estos primeros encuentros es establecer los límites de presupuesto, de costos máximos, de financiación, de cómo lo va a pagar, ¿sí? Es decir, proporcionar información pertinente al contexto de financiación, los plazos claves, por ejemplo, si el cliente dice yo para mi cumpleaños lo quiero y cumple el 22 de noviembre, el 22 de noviembre tiene que estar terminado, antes tiene que estar terminado. Una semana antes, sí o sí, no hay chance. Si me lo va a pagar en 2 veces, si me lo pagaría en cheque y la otra mitad con tarjeta de crédito, todo eso es re importante también saberlo en la República Argentina sobre todo, porque nuestra economía en estos tiempos va cambiando de un momento al otro, entonces puede pasar de que, supongamos, queríamos comprar un piso determinado, flotante, y hoy me cotizaron los metros cuadrados en tanta plata, y de repente el cliente se demoró 15 días en la compra y ya se nos fue de presupuesto porque aumentó, ¿sí? Entonces, cuanto más prolijos somos en todas estas cuestiones importantes, siempre es mejor. Básicamente comunicar tanta información acerca de las circunstancias actuales del edificio o el terreno se disponga. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en el dormitorio mi cliente quiere hacer un empapelado en la pared y yo cuando voy a su casa y observo los ambientes y estoy haciendo los relevamientos de las medidas y demás, y estoy hablando con él, observo que hay un problema de humedad en la pared y él quiere poner un empapelado, si el cliente no me lo refiere solo, ¿sí? Porque si no, por ahí hay clientes que te preguntarían, te dirían, ¿podré hacerlo? ¿Tendría que solucionar yo primero el tema de la humedad? Bueno, si el cliente no me da tampoco ese lugar, no me lo refiere él, hay que ser honestos y decírselo, ¿sí? Porque si nosotros le ponemos en una pared con humedad, por ejemplo, si no le decimos y le ponemos el empapelado, le va a durar poco y el cliente se va a quejar. En cambio, si somos honestos y sabemos explicar, va a ser mucho más valioso nuestro trabajo y un cliente feliz nos va a recomendar entre sus amigos, sus familiares y demás, así que ese es un gran consejo para darles. Definiciones del espacio, ¿sí? Terminado, es decir, ver los usos que tendrían y los usuarios, se refiere a toda esta charla que vamos a tener, como si nosotros seríamos una especie de periodistas de nuestro cliente, con quien vive, bueno, si me dice que tiene animales, si el animal está adentro o afuera, si tiene hijos, qué edades tienen los hijos, porque hay un montón de cuestiones que hay que ir viendo para que nosotros podamos realmente, desde nuestro asesoramiento y desde nuestro trabajo, poder generar un mejor lugar para usar esos espacios, ¿sí? Todos los días. Es decir, si por ejemplo mi cliente tiene un bebé y no sé, quiere tener la señora unas alfombras de pelo de churba largos y quiere tener mesas nidos de vidrio,
La realidad es que las van a vivir marcando en ese momento de la etapa de su hijo, porque los chicos tocan todo y va a vivir limpiando eso, o si el niño es bebé y va a aprender a comer en algún momento y le pongo una alfombra de pelo largo, va a haber una tarea extra para quien la haga en el domicilio con respecto a la limpieza de la alfombra en sí y de los espacios. Entonces siempre hay que tratar de que sí, que los lugares reflejen un poco de la persona, de los colores, de las texturas, pero siempre también cuidando la calidad de vida, ¿sí? Que no por tener algo que parezca de revista, después uno no lo pueda disfrutar. Creo que el equilibrio va por el medio. Sí, total, si uno tiene niños chiquitos, habrá un camino largo por recorrer para después poder modificar esas pequeñas cuestiones a medida que los tiempos pasen y que los hijos crezcan, porque básicamente nos pasó a todos. Yo soy mamá de 3, de todas las edades, pasé por todo y por eso lo digo con conocimiento de causa, básicamente. Son consejos que uno va a ir adquiriendo. Otras opciones, ¿sí?, para cuando vamos avanzando en nuestro proyecto sería hacer un cuadro, una especie de cuadros donde nosotros podamos graficar de una manera más sintética la información que fuimos recolectando en el programa de necesidades, como diferentes columnas, ¿sí? Miembro de la familia, edad y perfil, tipo de vida en casa y circunstancias y aficiones. Por ejemplo, el miembro de la familia. Acá en este programa de necesidades son 3 los integrantes. El matrimonio, que está compuesto por Miguel, que es el padre y que tiene 49 años y es profesor. Entonces, el tipo de vida en la casa, según los datos que recolectamos en este ejemplo, es de relax y de trabajo, y las circunstancias son que almacena muchos libros porque le gusta leer, ¿sí? La mamá, que es María, tiene 48 años, es enfermera y el tipo de vida en la casa que le gusta es relajarse y recibir amigos. Y el hijo, que es un adolescente, Luis, de 14 años, es estudiante y lo que él hace en la casa es estudiar, recibir amigos y jugar, pero además a él le gusta tocar el piano. Con todas ese tipo de preguntas y de charlas que hemos tenido en persona con nuestro cliente, fíjense ya cómo uno puede ir sintetizando a través de un cuadro lo más importante para que no se nos olvide. Conclusiones también podemos hacer en un cuadro. Bueno, entonces, en la estancia vivienda, ¿sí?, el salón comedor, por ejemplo. Funciones van a ser funciones de relax, comedor para recibir amigos, un montón de lectura, para escuchar música también. ¿Y cuáles serían los adjetivos y las emociones que tiene que tener ese salón de comedor? Fíjense en cómo se va reduciendo en palabras toda la información. Tendría que ser ese salón comedor un lugar acogedor, ¿sí?, sereno, polivadente. Y otras notas serían una gran librería y espacio para el piano. ¿Por qué? Porque a Miguel, el padre, le gusta almacenar muchos libros y al hijo Miguel, el adolescente de 14 años, le gusta tocar el piano. Entonces, en la habitación de Luis, que es el adolescente de 14 años, como él dijo que en la casa le gusta estudiar, recibe amigos y juega, las funciones, digamos, de la habitación va a ser de descanso, de estudio, de juegos, de recepción de amigos y de almacenaje. Y dentro de las emociones y de los adjetivos podrían ser que tiene que ser cómodo, divertido y funcional. En la habitación matrimonial de Miguel y de María, las funciones serían de descanso, ¿sí?, porque ambos dijeron de relax, zona de vestidor, rincón y despacho. En otras emociones sin adjetivos volvemos a poner que tiene que ser una habitación relajada, sosegada, cálida, armoniosa, ¿sí? Fíjense en cómo con poco ya se sacan un montón de conclusiones. Por supuesto que esto hay que ponerlo en práctica y sería genial que cuando tengan que hacer el trabajo práctico, número 2, si no me equivoco, tiene que ver con esto, el programa de necesidades, que puedan conseguir todas alguna amiga, alguna mamá, alguna hermana, cuñada, compañera de trabajo que se preste para poder realizarle un programa de necesidades.
porque uno aprende mucho ahí en la práctica, ¿sí? Y bueno, no quiero contarles demasiado el trabajo práctico porque falta, pero en el caso en que les pase, como me ha pasado con otras alumnas que no conseguían a nadie, vamos a dar alguna opción también como para que puedan hacerlo, ya investigando algún personaje en particular, pero todo lo que es práctico siempre nos acerca mucho más con la verdadera profesión en sí, con el verdadero oficio, y aparte nos ayuda como a fijar el concepto de otra manera, ¿no? Mucho más material, más propio. Les cuento que Emily Anderson, sí, ella es una diseñadora de interiores y decoradora de interiores de Los Ángeles. Les recomiendo que la sigan en redes sociales, en la que se anima, ya que ella maneja muy bien esto de las redes, le gusta subir permanentemente videos y fotos de sus trabajos y vuelvo a repetir, capta muy bien hoy el público en redes esto de mostrar los antes y los después. Bueno, las redes siempre digo yo que bien utilizadas son una gran herramienta, ¿no? Nos ayuda a todos a estar más conectados, a que la información circule más rápido y para nuestro trabajo son fundamentales, ¿sí? Bueno, la que se anima la puede seguir, ahí les dejo también la página. Esta les cuento que es su casa de Los Ángeles. Cuando ella la compró, hizo todo el interiorismo, la refaccionó y demás. Y ese es un niño. Y vamos a ver un poco de algunas imágenes de la casa, ¿sí? Estas son, fíjense, en antes y después. Y fíjense que siempre llama la atención el tema de las imágenes. Acá les traigo un ejemplo para hacer un ejercicio práctico entre todas, ya para finalizar la clase y hacerla un poco más divertida, de un living star antes, ¿sí? Y fíjense en qué podemos decir de estos ambientes, ¿no? No las tengo en línea en este momento, pero yo les voy a decir qué cosas me parecen y quizás ustedes digan, no me di cuenta o si coincido con la profe o bueno, pero les voy a dar mi parecer. Me parece un no rotundo poner el sillón de esta manera acá y que en el espacio de circulación, porque acá, como vemos, hay una escalera, ¿sí? Es un lugar de circulación, nada más ni nada menos. Se ve esta parte tan fea del sillón todo el tiempo. La alfombra está mal colocada, la carpeta quedó arrugada. El tipo de cortinas no me parece apropiado porque genera mucha entrada de luz y hasta como que me quema la imagen. Me parece que no hay un estilo definido en los muebles y no solamente que no hay una definición de estilo, porque muchas veces no hay un estilo definido y vemos un ambiente ecléctico como la que vimos en la de Wes Anderson, la película de los excéntricos Tenenbaums, que por ahí no había un estilo definido, los cuadros no estaban alineados y sin embargo hasta esa imagen me gusta mucho más de esto que estoy viendo. Hoy por hoy se utilizan mucho los ambientes eclécticos. Eclécticos quiere decir que no hay un estilo definido, no es por ejemplo todo moderno o todo Luis XV, pero sin embargo podemos ir poniendo elementos y objetos, muebles de diferentes épocas en una paleta de colores armoniosa y bien acompañados, ordenados, distribuidos y con buena iluminación, con un acompañamiento de texturas y de color en una paleta de colores armoniosa y sin embargo no quede mal. Pero acá no me gusta para nada lo que veo. Un cuadro encima de la chimenea. ¿Qué otras cosas más graves puedo llegar a ver? La mesa ratona no es una mesa ratona, es un baúl de pino. Entonces digo en esto de que no hay un estilo definido. Parecería ser como que alguien le regaló o heredó de algún lugar los sillones y otro amigo le regaló el baúl y lo puso. Otro gravísimo error que veo acá es este sillón, que no está en zona de circulación como este, también está muy mal, pésimamente colocado, porque está trabando una puerta. No me gusta para nada.
Pero bueno, tampoco quiero influenciarlas demasiado con mi crítica. Me gustaría que después la que se anima a darme una devolución de qué le pareció la clase, qué le pareció este ejercicio, puede, la que se quiera copar, contarme cómo le está yendo, cómo se siente, si le gusta el curso, y me pueden contar lo que quieran, ¿sí? Otra cuestión, no quiero ofender a nadie, pero también me parece que el clásico ventilador de techo es bastante anti y son muy antiestéticos. Yo entiendo que no son un elemento, por supuesto, decorativo, son funcionales, pero ya la verdad en un 2020 la que puede optar por el aire acondicionado siempre va a ser mucho más estético que el ventilador de techo. Y es una observación mía particular, pero bueno, no los encuentro, me parece que nunca quedan armoniosos, no van, ya no van. ¿Qué más? Bueno, por ahí ya nada más. Fíjense en que también este mueble no tiene un color de madera claro, pero no es la misma madera que tiene lo que viene a significar la mesa ratona, que en realidad es un baúl de pino. Tiene una silla mecedora, un juguete por acá desordenado, tipo robot. Esta especie de escalera donde pusieron un montón de telas, así a modo decorativo, de tejidos. Bueno, me pueden decir qué les parece. Fíjense en que del otro lado, lo que viene a ser una habitación o un comedor, vaya uno a saber, tampoco está del todo ordenado. No me da una sensación a ay, qué lindo lugar, qué armonioso, me voy a quedar acá, para nada. Este tampoco me gusta. Hay cestos más lindos para poner. La verdad que no, para nada. Es un buen ejemplo de lo que no, esas diapositivas. Bueno, en este ejercicio les cuento entonces que el equipo de diseñadores, esto es básicamente cómo se trabajaría. El equipo de diseñadores nos cuenta lo que conversaron con los clientes de esta casa y los usuarios, y bueno, acá hacemos como unos fragmentos extraídos. Y dice, ellos querían que la habitación fuera acogedora, cálida, alegre, unificada, joven y moderna, tal vez incluso un poco arty, además de ser canchera y funcional. Ellos tienen 3 hijos y esta es la sala que más utilizan para pasar el rato, ver televisión, jugar y comer algo. Ellos también nos hicieron saber los no. No queremos nada que nos haga sentir en la casa de la abuela. Yo preferiría, dice, no tener el televisor encima de la chimenea. No nos gustan los sofás con brazos redondeados ni los muebles muy recargados, ¿sí? O sea que acá cuando el cliente me dice los no, es re importante, ¿sí? No quieren el televisor arriba de la chimenea y no quieren saber nada con los sillones con un acabado de un reposabrazos estilo redondeado, nada muy recargado, nada que los haga acordar a una casa estilo la abuela, ¿sí? Entonces, nosotros cuando trabajamos, ¿cómo hacemos? Tenemos nuestro gran amigo y aliado que seguramente muchas de ustedes los deben usar, quizás alguna no, pero me imagino que todas sí, por lo poco que por ahí hablamos cuando se fueron inscribiendo, iban averiguando por el curso. Una gran herramienta es Pinterest. Yo creo que Pinterest lo vamos a seguir usando hasta el último de nuestros días, porque siempre sirve para sacar ideas, no solamente para nosotros, sino para otros trabajos. Nos generan una galería cierta de imágenes. Entonces es una buena oportunidad cuando tenemos que hacer un trabajo como este, volver a Pinterest y mirar diferentes opciones de lo que podríamos llegar a proponer, ¿sí? Hacemos un collage con estas imágenes como las vemos acá, se puede agarrar un CorelDRAW o un Photoshop, ¿sí? Bajás los PNG, que son la extensión de los archivos, y los pegás, ¿sí? Directamente, le pones un título, imágenes de referencia, no sé, proyecto de decoración de interiores clienta Carla, por ejemplo, y se lo presentamos. Entonces yo les conté que hoy por hoy hay como 2 modalidades ciertas de trabajo. La primera es la presencial, donde nosotros hacemos el relevamiento con el cliente, nos sentamos personalmente a hablar con el cliente y por ahí el cliente nos pide en nuestro servicio
también que lo acompañemos a hacer las compras de los muebles, de los materiales y que le hagamos un proyecto de dirección de obra, en realidad, ¿sí? Que, por ejemplo, si va a ir el pintor, que nosotros controlemos al pintor, que nosotros nos ocupemos de todo lo que es la obra en sí, ¿sí? Se le cobra un dinero por todo ese trabajo. Muchas veces los clientes nos piden, no, haceme un análisis, un programa de un estilo decorativo, el tipo de muebles que yo podría poner, y yo lo voy haciendo en 2 etapas, también es válido, o a veces te vienen para hacer un living comedor y en otro momento hacen las habitaciones y así. La realidad es que en nuestro país ya está así medio como bastante complicado, son los menos los que nos pueden contratar para hacer toda la decoración de toda la casa en un momento, en un corto plazo. Y esto de trabajar de manera online también nos permiten hacer asesorías, pero la dificultad que tenemos es que el cliente tiene que tener muchas ganas de colaborar y mucha constancia, porque nos tiene que proveer de fotos, de medidas, de planos, tiene que estar atento a nuestras charlas, ¿sí? Se habla mucho por ahí por WhatsApp o por tipo Skype para poder reemplazar ese momento de encuentro de hacer el programa de necesidades en persona a través de una computadora, ¿sí? Pero se puede hacer, y lo que tiene es que es mucho más económico. Por ahí uno le cobra por ambientes, que es la manera en la cual yo estoy trabajando. Se le presenta estas 2 opciones, ¿sí? Se le dice los materiales, se le pone la paleta de colores, los estilos, los textiles, ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle, y después la persona lo va ejecutando desde su lugar a medida que puede, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un mes compró el sillón, otro mes compró la pintura y pintó, otro mes compró la alfombra, y así hasta terminarlo, y después por ahí el cliente quedó re contento y viene y te contrata otra vez por un dormitorio y así sucesivamente. Bueno, estas son entonces las imágenes de referencia, ¿sí? Que le vamos a proponer a estos clientes, donde ya nos dijeron los no quieren sillones con bordes de apoyabrazos redondeados, no quieren el televisor arriba de la chimenea, es decir que esta imagen sería un claro no, porque hay un televisor arriba de la chimenea, esta me la van a rechazar, ¿sí? No quiere sillones con bordes redondeados, pero bueno, vamos a ver, esta es una opción de referencia. Los dueños de casa opinan sobre las imágenes presentadas, que son estas, ¿sí? Me gusta el colorido, los accesorios y la mezcla de una silla de cuero con un sofá de tela, pero comentan que no les gusta la idea de las lámparas de patas largas en el medio de la habitación, ya que los chicos se las llevarían por delante todo el tiempo. Los pequeños detalles como este realmente nos ayudan a ofrecer el diseño que más se adapte a los clientes. Se refiere a esta, las lámparas con las patas alargadas, claramente no va, y aparte lo que dijimos recién, el televisor arriba de la chimenea, nos habían dicho que no, ¿sí? No. Bueno, esta ya sería como una opción, ¿sí? de esta sala de estar, de este living, para poder presentar. Y fíjense en que tenemos acá la paleta de colores definida, ¿sí? En tonos grises, blanco, una especie como de color tiza, apenas un blanco manchado. Mucho tono gris en el sillón, no tiene los bordes redondeados, ¿sí? Y sin embargo permite a toda la familia poder sentarse a pasar el rato y mirar la tele, jugar, mesas de apoyo, mesa ratona, la carpeta, ¿sí? Que hace juego con los almohadones y no compite, apostar a los verdes naturales, alguna plantita genera un montón de calidez. Acá hay una consola de madera, estilo americano, estos silloncitos hermosos de cuero con capitoné, 2 lámparas de pie, 2 opciones, un canastito similar al que había que no me gustaba, este me parece mucho más agradable, ¿sí? Es más alto, contiene más. Fíjense en que aparecen las piezas de arte que tanto hablábamos en la primera clase, cómo vienen a jugar en la decoración de interiores, a generar un clima, un acompañamiento sin competir. Y fíjense en que repite los colores que estamos presentando en todo el mobiliario, tienen una paleta de colores coherente y que no compite entre sí, ¿sí? Se repiten los colores azules, los grises,
los blancos y la cortina, porque también proponemos textiles. Se le presenta al cliente una opción que también se puede dibujar en Corel, ¿sí? en el elemento que tengan, quizás también la pueden hacer desde un PowerPoint o desde CorelDRAW o Photoshop o SketchUp, la que tiene que sabe manejar, o AutoCAD, ¿sí? Tengan presente que este curso es de nivel inicial y si bien tiene un montón de contenido y es súper completo, todo lo que es dibujo y modelado, ya 2D y 3D, no lo tenemos porque es un curso súper intensivo de 4 meses y la verdad es que si tendríamos que sumar modelado 3D y 2D sería un curso de un año mínimo, ¿sí? Pero cualquiera de ustedes puede el día de mañana hacerlo, o bueno, también se puede tercerizar lo que es la parte del dibujo, la parte de los renders, que ya vamos a hablar más un poquitito de eso en la clase de dibujo arquitectónico, que es la clase que sigue. Y en este plano, fíjense en que nosotros con el relevamiento que supuestamente le hacemos al cliente ya tenemos las medidas, acá tenemos todo lo que es ventana, estructura, barridos de puertas y de ventanas, y le vamos poniendo donde nosotros ubicaríamos, por ejemplo, el sillón, la consola, la planta, los 2 jueguitos de sillones de un cuerpo, y así con todos los objetos, como para que el cliente sepa, se dé una idea si no tiene imaginación, e incluso si es un asesoramiento de tipo online, le hacemos llegar estas mismas gráficas por mail y el cliente lo puede ir ejecutando a medida que va teniendo las cosas, y le termina saliendo mucho más barato, y es una de las maneras donde más trabajamos hoy. Entonces, con respecto a la propuesta 1, dice según sus diseñadores, la primera opción, les voy a leer esto. Esto sí es un asesoramiento online, iría, digamos, esta devolución, por decirlo de alguna manera, por mail escrito, y si nosotros estamos haciendo una asesoría presencial, ¿sí? Física, digamos, con nuestro cliente, se lo expondríamos de forma verbal. Y dice, la primera opción va por el camino de los tonos grises, azules y avenas, que se compensan con toques de turquesa y coral suave. La alfombra es simple en su patrón, sin embargo aporta un color pleno que levantamos con accesorios que aparecen en otros sectores de la habitación. Elegimos una simple mesa ratona redonda que ayuda a suavizar los ángulos del sofá y encaja muy bien en el espacio. También hemos añadido 2 sillones de cuero que juegan en el ambiente tradicional sin ser demasiado formales. Estos aportan calidez al espacio junto con la madera de la cómoda. Para traer un poco de color propusimos 2 piezas de arte, una para arriba del mueble y otra para arriba de la chimenea. Ambos son alegres y simpáticos, funcionan muy bien en una habitación familiar y también colaboran en el relato del color y completan bien las paredes. La elección de los almohadones funciona particularmente bien con las piezas de arte y levanta el turquesa, el coral y los azules en todo el espacio y también equilibra la neutralidad de la avena. También mantuvimos un color más neutro, avena para las cortinas, de manera que no compiten con la alfombra y con los otros materiales. Esta vendría a ser la opción 2, ¿sí? Esta devolución es de la opción 1, presentada, ¿sí? Entonces repasemos. Tenemos las imágenes de referencia, bueno, todo lo que era el programa de necesidades, lo que no querían, ¿sí? Imágenes de referencias de Pinterest o de Internet. Opción 1, el plano, devolución, oral o escrita. Opción 2. Fíjense que también es bastante similar a la opción 1 porque tenemos un sillón de similares características, solo que de un color diferente. En el otro caso era gris, en este caso es azul. Tenemos 2 lámparas de pie, igual. 2 sillones muy similares de un cuerpo en otro género, en cuero, ¿sí? Como para que no sea tan igual al sillón en L. Tenemos la mesa ratona de estilo industrial, una carpeta hermosa de diseño con figuras geométricas, almohadones al tono, objetos de arte que vuelven a acompañar la paleta de colores, una cómoda estilo americano, una planta, ¿sí? Un sistema de acortinados, en este caso muy similar al anterior, pero con unas rayitas muy leves y muy tenues que queda muy delicada, la paleta de colores, la iluminación, un canasto similar al otro, o sea,
Esto es hacerle el collage como en las revistas de decoración de interiores. Es un collage, ¿sí? Es una, en el curso luego lo vamos a ver también en otras opciones de cómo presentarlo. El plano, de nuevo, con la ubicación de dónde iría cada uno de estos elementos. Y la devolución, oral o escrita, ¿sí? Dice, la segunda opción resalta los tonos azules, crema, negro y mostaza. La alfombra es de tono neutro, pero con un patrón divertido y aporta calidez por su mayor espesor. Una vez más optamos por sillones de respaldo alto y una cómoda de madera. La mesa ratona tiene un aspecto más playero por su tono de madera clara y se integra con el resto por su base negra. Una vez más, se propone colgar piezas de arte en las mismas áreas que la opción 1, formando una paleta coherente de colores que no compite con la alfombra o con otros elementos de la habitación. Las lámparas propuestas son variadas, de madera, de metal negro, de vidrio, azul y gris. Aportan al ambiente un aspecto más ecléctico, pero sin dejar de integrarse. Los almohadones realzan el tono mostaza, mezclados con el esquema de color azul marino y avena, y añadimos un estampado de flores pequeñas, moderno, alegre, sin aspecto de casa del country de la abuela, que era lo que no querían, y por último hemos añadido un rayado simple para la cortina que casi se mezcla formando un pleno y desaparece en el fondo, pero aporta algo interesante sin competir con todo lo demás, ¿sí? Lo repasamos, la evolución. Y acá les dejo la bibliografía recomendada con la que armamos la clase número 2, que es relevamiento, manual de dibujo arquitectónico de Francis Chin, ¿sí? Me queda por último recordarles que tenemos un ejercicio que es una regla de 3 simple para poder fijar el tema de las escalas, que lo van a poder hacer cada una en forma privada. Lo hace, lo puede hacer directamente en una hoja, me sacan una foto con el celular y me lo adjuntan por mail, ¿sí? A interiorismodistancia@gmail.com, y yo a cada una le hago por ese medio una devolución para saber si está ok el ejercicio o no, y bueno, si algo no se entendió o lo volvemos a repasar por mail o fijaríamos una videoconferencia si hay alguna duda, ¿sí? Creo que van a estar bien y bueno, les leo el ejercicio y ya me despido. El ejercicio entonces de revisión, que es el ejercicio número 1 de la clase número 2, relevamiento, dice: hemos representado un procesador de ordenador a escala 5 en 1, ¿sí? Si en el dibujo una pieza hace 3,5 centímetros, calcula cuánto hará en la realidad, ¿sí? Hacen la regla de 3 simple, siguiendo el ejercicio que vimos en clase, que teníamos en la diapositiva, y con eso va a estar todo bien. Bueno, muchas gracias por escucharme, por el aguante y a seguir transitando este camino de la decoración de interiores con ganas. Les dejo un beso a todas y nos vemos la próxima.